Buen día, chicos. Vamos a darle inicio a la clase de hoy. Hace mucho frío, llueve y por suerte no nos toca hoy la clase presencial. Bueno, nuestro esquema, ¿qué tal rindieron? ¿Qué tal tuvieron algún inconveniente? ¿Pudieron solucionar? ¿Cómo estuvo el tema de la sesión? ¿Pudieron iniciar bien sus sesiones? Eh, mm, a la par que vayamos avanzando con los módulos, se va a ir complicando un poquito más el examen. El primer módulo es una prueba nada más para adaptación. Nuestras fechas serían esta clase que es virtual, que hoy es día 7, después tenemos el 20 y en teoría, si todo sale bien, nuestra clase presencial, nuestra segunda clase presencial sería el 27 de julio, ¿sí? Nuestro examen el 3 de agosto recién. ¿Está bien? Ya todos se ubican. Entonces vamos a tratar de hacer siempre en el mismo lugar, en el mismo horario, nuestros encuentros y por supuesto pedir la asistencia, ya que ustedes son poquitos, pedir el 100% de la asistencia. En el caso de que tengan algún inconveniente o algo ya programado para la fecha y les coincide, igual podemos ver en negociar con los compañeros también el tema de postergar la fecha y hacer como hicimos la clase anterior, ¿verdad? Que el mismo día hicieron su clase presencial y el examen. ¿Está? Y solamente eso, si tienen alguna duda, avisen. Y es como les dije, día domingo ya es mortal el tema de, a veces la plataforma, uno no quiere acceder a su sesión y demás, o tiene algún inconveniente, pero el domingo es muy difícil de solucionar, que creo que fue eso lo que le pasó a alguno de los compañeros. Y ya más nada. ¿Qué tal? Ninguno hizo ningún comentario después de nuestra clase de práctica presencial de cómo llegaron a destino, qué tal las piernas, si nadie más vomitó, si hubo algún inconveniente o estuvieron todos aptos y sanos. Y otra cosa también, tengo a alguien que me falta del grupo porque a mí me figuran 7 personas en el grupo hasta ahora. Uno que salió. Y otro que me figura que, vamos a ver si se conecta, porque le tengo que se inscribió casi de último ya también. Y ¿qué más? Hoy están conectados, a ver, ¿a quién le tengo? Gladys está, Víctor está. eh, Después, Mario, Cristina, Belén, me falta Richard y me falta otra persona que se llama, que de hecho pregunté en el grupal. Juan Ramírez, pero no sé. Ahora voy a comentar otra vez. Bueno, ¿se escucha bien? Estoy con algún inconveniente de señal, chicos, así que cualquier cosa, si escuchan un entrecortado, me avisan, me tiran mensajito en el grupal nomás, ¿está bien? Bueno, vamos a continuar hoy. Como se habrán dado cuenta, la clase anterior donde ya hicimos un poquito nos adentramos un poquito a lo que son las capacidades físicas. De ahora en adelante lo que vamos a hacer es una programación de diferentes tipos de circuitos que vayan enfocados netamente según la capacidad física principal a trabajar. Como pudieron ver y sentir, prácticamente de acuerdo a la distribución de los ejercicios y al esquema de trabajo del circuito se trabajan, valga la redundancia, y se desarrollan todas las capacidades físicas de las que estuvimos hablando. Entonces ahora vamos a hacer un repaso otra vez para justamente volver a activar un poco toda esta parte de capacidades físicas y adentrarnos un poquito más. Em, Estos son los ejercicios que también ustedes, no sé si pudieron llegar a ver el tema, si pudieron llegar a ingresar el tema de los links que les había dejado
en los materiales anteriores, que ahí están específicamente también por capacidades, como referencia a algunos ejercicios que pueden ir incorporando y por supuesto para variar un poco también las rutinas, que no sea siempre lo mismo. Vamos a continuar con las capacidades físicas. Vamos a adentrarnos un poco en lo que es una parte de la anatomía aplicada al ejercicio y vamos a ir conociendo un poco de lo que conlleva la distribución de una sesión de entrenamiento de un circuito funcional. Y por supuesto, si quieren acotar algo, si quieren consultar algo, avisen nomás, participen, que ya nos conocimos, entonces ya rompimos el hielo. Recordar la clasificación de las capacidades físicas. Tenemos las condicionales, las coordinativas y en este caso que van a encontrar la flexibilidad dentro de las condicionales también, pero en este caso le doy yo un énfasis especial y separo lo que es la flexibilidad como capacidad, o sea, para estudiarlo de forma separada y aislada, ¿sí? Recordar también que las capacidades físicas condicionales en concepto están determinadas por los factores energéticos que se liberan en los procesos de intercambio de sustancias en el organismo producto del trabajo físico. Dentro de estas capacidades físicas condicionales encontramos la velocidad, la fuerza y la resistencia. Dentro de las capacidades físicas coordinativas, que sería nuestra segunda clasificación, se caracterizan en primer orden por el proceso de regulación y dirección de los movimientos, constituyen una dirección motriz de la capacidad del hombre y solo se hacen efectivas en el rendimiento deportivo a través de la unidad con las capacidades físicas condicionales, o sea, con las primeras que citamos. Dentro de estas capacidades físicas coordinativas encontramos entonces en una subclasificación las generales o básicas, las especiales y las complejas. Dentro de las generales o básicas encontramos la adaptación y el cambio motriz, la regulación de los movimientos. Dentro de las especiales encontramos la orientación, el equilibrio, la reacción, la simple y la compleja, el ritmo, la anticipación, la diferenciación y la coordinación, que es lo que estuvimos trabajando un poquito en la clase anterior también. Todas estas estaban, por supuesto, ahí presentes en cada movimiento que estábamos ejecutando, ¿sí? Y dentro de las complejas encontramos lo que es el aprendizaje motor y la agilidad, ¿sí? Fíjense que este es mucho más largo que el anterior, pero ambas se complementan, o sea, ninguna trabaja una sin la otra. Y lo que es la flexibilidad como concepto, eh, tenemos que consiste en la capacidad de movilización de una articulación o un conjunto articular. Se manifiesta en forma externa en la amplitud del cierre o abertura articular. La misma se mide por la amplitud máxima de los movimientos. Esto según nuestra referencia, el señor Fleitas. Y según el señor Carlos Álvarez, la define como aquella cualidad que con base a la movilidad articular, extensibilidad y elasticidad muscular permite el máximo de recorrido de las articulaciones en posiciones diversas, permitiendo al sujeto, a la persona, realizar acciones que requieren de gran agilidad y destreza. Ustedes adhiéranse, por supuesto, a lo que es, a lo que les parezca más sencillo como definición o como concepto y que puedan recordar fácilmente, ¿verdad? La flexibilidad también tiene su clasificación y encontramos la activa y la pasiva. Recordar que la activa es la capacidad de ejecutar movimientos en una articulación dada por intermedio de las fuerzas musculares internas. O sea, esa es la propia. Sería como estos, como más propioceptivos, ¿sí? Más a conciencia y más atención muscular nuestra. Flexibilidad pasiva es la amplitud articular que se logra por intervención de fuerzas externas. Estas fuerzas externas pueden ser con la ayuda de algún elástico, de la pared, de un compañero, entre otros, ¿sí? Entonces tenemos flexibilidad activa y pasiva. Este era el videíto que les había dejado, que acá tienen otra vez el link para que vean lo que es la diferencia dentro de lo que está, lo que es la flexibilidad activa, la pasiva, que hay un tipo de estiramiento, ¿sí? Que hay otro que es más propioceptivo.
Entonces, sí me gustaría que vean porque es sencillito, es cortito. Si alguno ya vio, ya puede definir y puede diferenciar bien. Regularmente uno tiende a confundirse un poco con la flexibilidad con lo que es el estiramiento o también una vez que tiene definido lo que es la flexibilidad, hay también cierta confusión con algunos ejercicios que son o activos o pasivos. Entonces, para que no se confundan, tienen que separar bien y hacer el ejemplo como tal. Después habíamos visto la rapidez y la velocidad, que estas se encuentran, por supuesto, dentro de lo que es eh, nuestra capacidades físicas condicionales, ¿sí? Esto lo estábamos viendo dentro de lo que es la velocidad y estábamos diferenciando y aprendiendo también a conceptualizar lo que es la rapidez y lo que es la velocidad y a separar ambos porque no son lo mismo, ¿sí? Entonces recordar que la rapidez y la velocidad son características diferentes de las funciones motrices del hombre. Si vamos a definir la rapidez, habíamos encontrado una de las definiciones que es capacidad que permite dar una respuesta motora a un estímulo, capacidad de realizar en corto tiempo diversas acciones motoras, entre otros. Y recordar que es una propiedad general del sistema nervioso central que se manifiesta de forma total en las reacciones motoras o las acciones que uno ejecuta cuando se ejecutan los movimientos muy simples sin ninguna sobrecarga, ¿sí? Las características individuales entonces de la rapidez en todas sus formas de manifestación están condicionadas a los factores genéticos. Por lo tanto, la posibilidad de desarrollarlos están limitadas. Cosa contraria que ocurre con la velocidad, que la velocidad de los movimientos o del desplazamiento o de los desplazamientos en el espacio es una función que se da a través o en unión con la rapidez, con la fuerza y la resistencia, ¿sí? O sea, para conseguir esta velocidad necesitamos de esos tres factores otra vez o de esas tres capacidades en conjunto, ¿sí? Esto en el caso de desarrollarlo. También de la capacidad de la persona o del atleta de poder coordinar racionalmente sus movimientos según las condiciones externas en las que se desarrollan las tareas motrices o motoras. Y a diferencia de la rapidez, las posibilidades de mejora de la velocidad de movimiento son ilimitadas. Por supuesto, porque esto trabajando en función de la rapidez, en función de la fuerza y en función de la resistencia, por supuesto, ¿qué dice los participantes? ¿Me están escuchando ustedes, chicos? Porque me aparece un... Se escucha bien, ¿verdad? Me apareció un perfil de diálogo ahí. Bueno. Entonces les decía que con la ayuda o en función o en conjunto del trabajo de acoplando lo que es la rapidez, la fuerza y la resistencia, por supuesto, las posibilidades de mejorar la velocidad son ilimitadas, ¿sí? Contrario a lo que es la velocidad, que la velocidad viene netamente, perdón, la rapidez que viene netamente como propiedad general del sistema nervioso central y está condicionado por un factor genético. ¿Estamos? Recordar eso. Entonces, la velocidad representa la capacidad de un sujeto para realizar acciones motoras en un mínimo de tiempo y con el máximo de eficacia. Ahí lo cerramos. Recordar los tipos de velocidad, que también tenemos una subclasificación que sería la velocidad de reacción, la velocidad de traslación y la resistencia a la velocidad. Dentro de la velocidad de reacción habíamos visto la velocidad de reacción simple y dentro de la compleja teníamos la de acción simple y acción compleja, ¿sí? Ahí teníamos el otro videíto, que otra vez les vuelvo a dejar por si no tuvieron la posibilidad de ingresar a ver, que son ejercicios coordinativos de agilidad y de rapidez de reacción también, que pueden ir ustedes. Nosotros vamos, en cada clase vamos a programar o vamos a planificar diferentes tipos de ejercicios
y muchas veces van a estar enfocados a determinadas capacidades, ¿sí? En esta primera clase, por supuesto, lo vimos de una forma en aspectos generales, porque nos estábamos conociendo, rompiendo el hielo y adaptándonos también, ¿verdad? Entonces, esto es para que ustedes se vayan dando. Me imagino que ustedes ya manejan los que están luego entrenando o dirigiendo entrenamientos, por supuesto que manejan ya un montón de ejercicios y sus variantes, ¿verdad? Pero siempre hay algo que podemos acoplar y que puede ser beneficioso también. Entonces, vamos a observar y saquen de ahí nuevas ideas. Para educar cualquier manifestación de la velocidad se debe tener en cuenta esto en caso de que necesiten ustedes desarrollar más lo que es la capacidad de velocidad. Esto acuérdense que depende de lo que es la rapidez, la fuerza y la resistencia. Entonces, hay que utilizar ejercicios que las personas, los clientes, los alumnos, como ustedes le quieran llamar, dominen prácticamente. O sea, hay que crear el hábito para que salga bien el movimiento y sea más rápido y sea más ágil, sea más coordinado y la respuesta, o sea, y la velocidad mejore, por supuesto, o sea, hacer con la máxima eficacia. Romper la barrera de la velocidad variando el método y el ejercicio. Utilizar ejercicios variados, se debe entrenar cuando el sistema nervioso central está en condiciones. Suspender los ejercicios cuando hay síntomas de cansancio, que tuvimos también de ejemplo, ¿verdad? En la clase. Realizar los ejercicios de rapidez, ¿sí? Después del calentamiento. Si yo hago al final y quiero mejorar lo que es o la rapidez como tal o la velocidad como tal, no puedo dejar para cuando el cuerpo ya esté agotado, ¿sí? Por ejemplo, haber trabajado mucho lo que es fuerza explosiva y después pretender de que las piernas o los brazos respondan al 100% en la parte final de una sesión o en la última tanda de una sesión. Eso no va a pasar porque hay una fatiga ya acumulada también. Cuidar los intervalos de descanso entre las tandas y las repeticiones y utilizar ejercicios con la máxima velocidad posible, ¿sí? Entonces, estos son ítems que ustedes tienen que tener en cuenta en el momento de planificar sus rutinas también. Hasta ahí hicimos un resumen. Ahí otra vez tienen los dos videos que necesito que entren a ver. Si hay alguna duda, queja, sugerencia, me avisan. Si quieren acoplar algo, me avisan también. Vamos a entrar a una parte que es un poco tediosa, pero necesaria. Les cuento que el tema de lo que es anatomía, fisiología, morfología, es tedioso, pero es necesario, ¿sí? Necesitamos conocer las diferentes articulaciones, necesitamos conocer el aparato locomotor como tal, necesitamos conocer los tendones, necesitamos conocer la ubicación exacta también y los nombres exactos de lo que son las musculaturas, justamente para poder enfocar bien y programar bien el ejercicio, o sea, adecuar, adaptar el ejercicio según la necesidad y la condición de las personas o los clientes que ustedes puedan tener o en ustedes mismos, ¿verdad? Entonces, esta es la parte tediosa, pero necesaria, pero no es la más tediosa. Hay otra parte que es un poquito más tediosa. Y les cuento que son cosas que uno tiene que volver a repasar y sobre la marcha, ¿sí? Es que uno va adoptando estas terminologías de musculatura porque anteriormente siempre me decían mis alumnos, pero profe, yo no le voy a decir el nombre del músculo como tal. Y hay un momento dado en que sí necesitamos nosotros prácticamente enseñar también al alumno para que ellos sepan qué zona está trabajando. Entonces, sí tenemos que manejarlo por nombre también. Y por supuesto, la terminología es súper importante. No es lo mismo decir la galleta, sí, que decir gemelos, por ejemplo, ¿sí? No es lo mismo decir paleta, sí, que decir espalda o zona de deltoides o zona del trapecio, ¿sí? Entonces, ir nosotros acoplando también estos términos a nuestro vocabulario diario, ¿sí? Les va a ser más fácil aprender y van a encontrar van a ubicar músculos que a lo mejor ni se imaginaban que existía y van a sentir musculaturas también que después ustedes van a investigar por su propia cuenta cuál será el que estoy trabajando
O pasa cuando uno se lesiona, que no sabe localizar bien si es a nivel articular, si es a nivel muscular, si es simplemente una contractura. Entonces, súper importante conocer. Y esto lo repasamos seguramente en algunos cursos se hicieron o algunos en el colegio, pero siempre es importante y cuesta, hasta hoy día a mí me cuesta, igual no me sé todos los nombres, se me pierden unos que otros, a veces me confundo, claro que llega a pasar también, entonces no se preocupen que de a poco vamos a ir aprendiendo, pero tenemos que incorporar nuestro vocabulario. Porque es importante y es lo que les estaba diciendo justamente ahora, para saber detectar la zona si es que hay algún tipo de lesión, para saber qué tipo de movimientos hay que evitar, para conocer más justamente los diferentes rangos de movimientos que podemos, qué tipo de ejercicios se pueden implementar, se puede acoplar a a ciertas características físicas, ¿sí? Si la persona es muy alta, si la persona es muy petiza, si la persona es también obesa, delgada, ¿sí? Por todo eso es súper importante conocer dónde tengo que fortalecer, dónde tengo que enfocar mejor los ejercicios. Entonces, conocer el funcionamiento en general del cuerpo, porque es un todo, ¿sí? Es como el motor de un vehículo, que para usarlo hay que conocer también las diferentes partes por si tenga alguna falla, entonces tratar de solucionar esa falla. Entonces vamos a definir primeramente lo que es la anatomía y la fisiología, ¿sí? Son dos ramas de la ciencia. La anatomía y la fisiología proveen entonces las bases necesarias para aprender las estructuras y las funciones del cuerpo humano. Anatomía, como pueden ver, eh, separando las palabras, perdón, viene a ser la ciencia de las estructuras corporales y las relaciones entre ellas. Tienen ana de ana, a través, y tomía de tomé, que son de cortes. Entonces sería hacer un corte general al cuerpo, mirarlo de adentro para afuera, ¿sí? Y la fisiología, como su nombre lo dice, es la ciencia que estudia las funciones corporales, cómo funcionan las distintas partes del cuerpo, ¿sí? Uno lo analiza en partes, en cortes, ¿sí? De diferentes zonas, fragmentos, que sería la anatomía, y la fisiología es lo que estudia el conjunto de esas funciones en distintas partes del cuerpo, ¿sí? Y entonces acá encontramos el aparato locomotor. ¿Qué sería nuestro aparato locomotor? Es simplemente el sistema músculo-esquelético, o sea, nuestro cuerpo en sí. Y se llama aparato locomotor o también sistema musculoesquelético a la compleja red de tejidos de distinta naturaleza que permite al cuerpo humano sostenerse en pie y realizar los diferentes movimientos, desde los simples, o sea, o simplemente caminar hasta los más precisos y delicados gestos de la mano. El aparato locomotor entonces consiste en la unión de varios conjuntos diferentes que son el sistema osteoarticular, que está compuesto por huesos, articulaciones y ligamentos, y el sistema muscular, que serían los músculos y los tendones. Entre ambos, entonces, brindan soporte al cuerpo, lo mantienen en su forma y le permiten realizar movimientos coordinados gracias a la coordinación que ejerce el sistema nervioso central, compuesto por los nervios, la columna y el cerebro. O sea, es el cuerpo en su completa composición. Entonces, de estos dos sistemas principales, que son el músculo esquelético o el osteoarticular, y el muscular sería el principal, es el óseo y el muscular. El primero, que es el óseo, se considera pasivo y el segundo, el muscular, es el activo, ya que este último es el que pone en marcha el movimiento a través de la compresión y estiramiento de las fibras musculares una vez que llega a ellos el estímulo nervioso proveniente del cerebro. Y así se ve entonces, esto es lo que conforma prácticamente parte del sistema locomotor. Tenemos por un lado los músculos y los tendones, que nos vamos a ir adentrando un poquito más. Y por el otro lado tenemos el sistema osteoarticular, que sería los huesos, las articulaciones y los cartílagos. Y ahí pueden ver
dónde están o cómo están distribuidos los tendones, van justamente con la parte muscular en el principio, en el inicio, en el nacimiento muscular y en el término también que se une a la articulación. Y las articulaciones están también conformados por cartílagos. Entonces, esa es la unión que les corresponde. Entonces, tenemos aquí huesos, articulaciones, cartílagos, músculos y tendones, que los vamos a ir definiendo. Un punto muy importante en este aparato lo constituyen entonces las articulaciones. Las articulaciones son el punto de contacto de dos huesos en el cuerpo, las cuales pueden permitir cierto tipo de movimiento y conforme a ello se van a clasificar en sinartrosis, que sería sin movimiento, sínfisis, que significa solamente con un movimiento, o monoaxial, es decir, en un mismo eje, o diartrosis con movimientos complejos. Entonces, esta sería la clasificación en la zona articular según el movimiento de ese punto, ¿sí? Sea codo, sea rodilla, sea cadera. Entonces vamos a tener sinartrosis, tenemos entonces sínfisis y diartrosis. Entonces el primero es sin movimiento, el segundo es en un solo movimiento o monoaxial sobre un mismo eje, y la diartrósica, que sería movimientos complejos. Entonces los huesos ocupan un sitio fijo en las articulaciones gracias a los ligamentos que los mantienen en su lugar. De manera semejante, los tendones son el tejido que unen los músculos a los huesos. Por eso les decía y les mostraba cómo van. Fíjense del lado donde están los músculos y tendones. Fíjense que los tendones van unidos prácticamente en el nacimiento del músculo y en la parte final también. Y esto se vuelve a unir a cierta zona de la articulación. Y la articulación está conforme o conformado con los cartílagos, ¿sí? Esos son sus puntos de unión principal. Entonces, los tendones son el tejido que une el músculo a los huesos, hechos de un material sumamente resistente que permite el movimiento elástico de las fibras musculares sin que ello signifique desprenderlos de su lugar obligatorio en el esqueleto, ¿sí? Es lo que tiene y sostiene, tiene cierta elasticidad, pero por supuesto son fuertes y ayuda a que se mantenga y se conserve en su lugar cuando hacemos, por ejemplo, esos ejercicios que son de alto impacto también, para que no se desprenda y no terminemos como marionetas, ¿verdad? Y acá tengo mi dibujito, mi gráfico más lindo, más yuki, que por un lado tienen los huesos, por el otro lado tienen los músculos, pero estos serían los músculos más superficiales con el nombre más sencillo, no las fibras muy internas. Y del lado izquierdo de la imagen tienen los huesos, que también serían los más superficiales. ¿Está bien? Entonces, empecemos con los huesos. Ahí tienen enmarcado. En el caso de los huesos, fíjense que arranca con la rótula, ¿sí? Lo ideal sería que ustedes puedan imprimir una imagen y vayan ustedes justamente señalando y colocándole el nombre donde tiene que ser al músculo y al hueso, ¿verdad? Entonces van ya ustedes ubicando y se van orientando. Entonces muchas veces lo que uno anota, escribe, raya, queda más grabado que otras, que solamente estar leyendo y observando, chicos. Entonces, fíjense su método de aprendizaje ustedes, es lo que les sea más sencillito. Entonces en los huesos tenemos la rótula, falanges de los pies, el peroné, empezamos de abajo hacia arriba. La rótula comprende la zona de la rodilla, falange de los pies, peroné, tibia, costillas, columna vertebral, húmero, fémur, sacro, esternón, clavícula, maxilar superior, maxilar inferior, frontal, cúbito, radio, falanges de la mano, temporal y pelvis. ¿Está? Esto está desorganizado. Entonces va a depender de ustedes si pueden imprimir y adhieran donde tiene que ser. Vamos a hacer une con flecha, ¿sí? Vamos a regresar a los ejercicios básicos, pero ayudan.
Y en la zona de los músculos tenemos el tríceps, el bíceps, el cuádriceps, abdominales, bucinador, pectorales, gemelos, intercostales, deltoides y el nombre más largo de un músculo no tan grande, pero con el nombre más largo y extenso del vocabulario es el esternocleidomastoideo, que les dejo como tarea para que identifiquen en qué zona se encuentra, ¿sí? Vamos a definir qué son los huesos. El hueso es un órgano firme, duro y resistente que forma parte del esqueleto de los vertebrados. Está compuesto por tejidos duros y blandos. El principal tejido duro es el tejido óseo, que está compuesto en un 25% de agua, 25% de proteína, 50% de sales minerales, en particular el calcio. De ahí es que es tan importante, ¿sí?, el consumo llegado a cierta edad y la buena alimentación y el consumo de algunos que otros multivitamínicos minerales porque con el paso del tiempo, por supuesto, esto se va desgastando, ¿sí? El esqueleto humano tiene 206 huesos que pueden clasificarse según su forma. Huesos largos, huesos cortos, huesos planos, huesos irregulares y huesos sesamoideos. Los huesos largos, los que predominan, en los que predomina la longitud por sobre otras dimensiones, suelen encontrarse en las extremidades como el fémur, radio, tibia y peroné. Los huesos cortos, las dimensiones son más o menos equivalentes, siendo su forma aproximadamente cúbica. Son de este tipo los huesos pequeños que forman el carpo de la muñeca. Entonces, huesos planos son los huesos delgados, como los que forman la bóveda del cráneo. Huesos irregulares son los huesos de forma irregular, como las vértebras. Y los huesos sesamoideos, haciendo honor a su nombre, porque su forma recuerda a una semilla de sésamo, son huesos pequeños y accesorios que se suelen encontrar cerca de los tendones en manos y pies. Acá también tenemos unos huesitos pequeñitos, ¿sí? De diferentes formas que están ahí distribuidos. Son accesorios ya, pero parte importante también. Fíjense que nuestro cuerpo funciona perfectamente y si una parte no está bien, evidentemente se recarga en otra y ocasiona algún tipo de lesión. Entonces, súper importante que conozcan la composición de los huesos también, los tipos de hueso que tenemos, la clasificación en sí, y acá tienen bien distribuido. Y acá tienen el sistema óseo vista frontal. Vamos a empezar con los huesos, después vamos con los tendones, los músculos, después vamos con los movimientos y tenemos para largo, ¿verdad? Este es un poquito más serio ya, el otro era, mi dibujito era más simpático, ¿verdad? Une con flecha. Este ya está unido a la zona que tiene que ser, con el nombre definido y bien marcado. Este ya lo pueden tener. Y esto están viendo ustedes lo que es el esqueleto humano de frontal, en vista frontal, ¿sí? Entonces, nuestro sistema óseo, fíjense dónde está, empezamos de arriba para abajo, la columna vertebral, tienen las vértebras cervicales del 1 al 7, las vértebras torácicas, ¿sí?, que componen la parte del tórax, las vértebras lumbares, ¿sí?, que son de la L, ahí tienen marcado el número que no veo bien, después sacro y coxis, y por supuesto del otro lado tenemos el cráneo, la mandíbula, tenemos ya la distribución de lo que es la clavícula, el manubrio, la escápula, el esternón, la costilla, el húmero, cúbito, radio, pelvis, carpo, metacarpo, falanges, fémur, rótula, tibia, peroné, tarso, metatarso y falange de los pies. ¿Ok? Está súper clarito ahí para que ustedes le den una ojeada otra vez y coloquen los nombres o vayan poniendo los nombres donde corresponde, ¿sí? Impriman un esqueleto que sea sin los nombres y ustedes van acomodando, entonces hagan su une con flecha de los diferentes nombres, así se les va a quedar más fácilmente y van a ubicar mejor, ¿sí? Después tenemos la vista posterior o de espalda. Fíjense en la zona de la columna vertebral, que son las cervicales,
también las vértebras torácicas, cómo sería la composición, la distribución, las vértebras lumbares, cómo están ubicados, dónde está el sacro y el coxis. También de ese lado izquierdo tenemos carpos, metacarpos y falanges de la mano. Y del lado derecho tenemos entonces la zona posterior del cráneo, el atlas, la mandíbula, la clavícula, la escápula, húmero, costillas, cúbito, radio, pelvis, fémur, tibia, peroné y el calcáneo que conforma un hueso irregular justamente en la zona del talón. Estamos, esto les queda, esto tienen que volver a mirar, a leer para ubicar bien los huesitos, que a partir de ahí vamos a ver las articulaciones. Las articulaciones son la unión entre dos huesos. Las hay de tres tipos. La tenemos todos, tienen su clasificación, es lo lindo. Tenemos las móviles, las semimóviles y las fijas. Yo para el estudio les recomiendo que hagan columnas, ¿sí? Entonces ponen desde el principio, primera columna, serían los huesos, ¿verdad? Sí, sabemos que hay 206 huesos en el cuerpo. Clasificación, ponen huesos, clasificación. Abajo, huesos largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideos. Debajo de huesos largos, entonces colocan que es el fémur, radio, tibia, peroné, como ejemplo. Huesos cortos, ta, 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 ta. Segunda columna, paso a lo que es articulaciones. Entonces ahí colocan que hay de tres tipos, colocan abajo entonces móviles, semimóviles y fijas y otra vez. Entonces para su estudio ustedes lo que hacen es un resumen para que se les quede y tienen todo distribuido en columnas, que creo que es una forma más sencilla o más simple de estudiar y de aplicar también, ¿sí? No sé, ustedes, una sugerencia, depende de ustedes. Están los otros que pintan de colores, están los otros que vuelven a transcribir y demás. Entonces va a depender netamente de ustedes. Y hay otros que leyendo simplemente se manejan bien. Entonces tenemos los móviles, estos son los que permiten un movimiento amplio, como las articulaciones de la rodilla, el codo y el tobillo, ¿sí? Las semimóviles son las que permiten un movimiento limitado, como las de las vértebras de la columna. Y las fijas son aquellos que no permiten ningún movimiento, como las que unen el hueso del cráneo. Ahí no hay ningún movimiento, eso está fijo, ¿sí? Entonces, este está sencillo porque tenemos móviles, semimóviles y fijas, que su nombre lo dice todo, ¿sí? Hay ciertas articulaciones en nuestro cuerpo que pueden hacer, vieron que movimiento de flexión, extensión, circunducción, ¿sí? Que son justamente muñeca, codo, hombro, rodilla, tobillo, ¿sí? Entonces, para que tomen en cuenta eso. Ligamentos y cartílagos no son lo mismo, ¿sí? Los ligamentos son bandas de tejido muy resistente y elástico que unen los huesos a las articulaciones. El ligamento entonces permite el movimiento, pero también evita mover los huesos de modo excesivo. Es lo que le decía, que le da ese soporte para que no se desprenda, lo que previene las luxaciones en caso de movimientos forzados. Y el tejido cartilaginoso o el cartílago es un tipo de tejido conectivo, especializado, elástico. Se encuentra revistiendo las articulaciones. Entonces, ligamentos son bandas de tejido resistente y elástico también, pero une el hueso a la articulación, ¿sí? Hueso, articulación. Y el cartílago también es un tipo de tejido conectivo, pero especializado, elástico, que reviste esta articulación. El primero lo une y este segundo, que es el cartílago, es lo que reviste esa articulación. En las uniones entre la costilla y el esternón, esta parte, justamente, eso es un tejido cartilaginoso lo que tenemos ahí, ¿sí? En las uniones entre, entonces, las costillas y el esternón, como refuerzo de la tráquea también, de los bronquios, en el oído externo también, y esta zona que es del tabique nasal, ¿sí? Entonces ahí encontramos el tejido cartilaginoso. El tendón, fíjense que los tres a veces tendemos a confundir ligamentos, cartílagos y tendón, ¿sí? Y cada uno tiene su función específica. Son parecidos, pero no son iguales, y cada uno tiene su función específica. El tendón es una banda de tejido muy resistente que se encuentra en los extremos de un músculo.
y sirve para unir al hueso. Fíjense entonces. Ligamento sirve para unir huesos a la articulación, ¿sí? Cartílago reviste entonces esa articulación. Y el tendón es el tejido que une los extremos de un músculo al hueso. Entonces, los tendones transmiten la fuerza desarrollada por el músculo al hueso para producir el movimiento. Todo trabaja en conjunto, por supuesto. Uno estabiliza, el otro, vamos a decir, reproduce la fuerza o transmite la fuerza para ejercer el movimiento y el otro evita que se desprenda y siga en su lugar, ¿sí? Limita el movimiento. ¿Estamos? Y acá tienen entonces los ligamentos y los tendones. Los ligamentos entonces conectan el hueso, hueso con hueso, ¿sí? Fíjense cómo está. Hueso con hueso, va bien adentro. Y los tendones son los que conectan el músculo al hueso. Ahí estamos, ese es su punto de unión, para que no se confunda. Entonces, ¿cómo vamos a definir músculos? Los músculos son tejidos que tienen la capacidad de generar movimiento al contraerse o al relajarse. El tejido que forma el músculo se llama tejido muscular. Está formado por células especializadas que se llaman miocitos, que tienen la capacidad de aumentar o disminuir su longitud cuando reciben impulsos eléctricos generados por el sistema nervioso central, como se ha dicho antes. Entonces nos estamos yendo de los huesitos a los ligamentos, cartílagos y ahora pasamos a la musculatura. ¿Está bien? Estamos empezando de adentro para afuera, ¿sí? Sin Vamos a dejar de lado lo que es el aparato digestivo y todas esas funciones. Vamos a enfocarnos en lo que es en sí el aparato locomotor, ¿sí? Que serían entonces huesos, músculos, tendones, cartílagos, etcétera. ¿Está bien? Los músculos del cuerpo humano pueden clasificarse también según diferentes criterios, según su forma, según su función, pero sobre todo según su tipo de movilidad. Y según su tipo de movilidad, estos pueden ser voluntarios, los que movemos y podemos mover de manera consciente, o los involuntarios, que son los que se contraen sin que nos demos cuenta de ello, como son el músculo del corazón. Acuérdense que se trabaja prácticamente de forma independiente. Los que forman parte también del sistema locomotor, que son los músculos voluntarios. Entonces, existen tres tipos acá dentro de nuestro esquema de las columnas que les sugerí que hagan. Acá vamos con los tres tipos. Ya pusimos lo que era tipos de hueso, su clasificación. Pusimos lo que eran tendones, clasificación también. Y ahora vamos a lo que es tejido muscular, ¿sí? Y hay tres tipos, el estriado, el liso y el cardíaco. El estriado es el que conforma los músculos voluntarios. También es llamado músculo esquelético. Son los que conforman el aparato locomotor porque son los que después de todo ejercen ese movimiento o representa el movimiento o la acción en sí. Están unidos al esqueleto por medio de los tendones, que ya vimos en qué consiste la definición o el concepto y cómo van los tendones. El músculo liso, que sería la fibra muscular lisa, que no participa en los movimientos voluntarios, se contrae o se relaja de manera autónoma o automática en respuesta a los estímulos nerviosos generados por el sistema nervioso central o autónomo. Un ejemplo sería los músculos que recubren el tubo digestivo, ¿sí? Ese proceso de la digestión justamente son movimientos que justamente son también automáticos, que se puede, si estamos comiendo o si estamos ansiosos o si estamos muy acelerados o si estamos muy relajados, esto puede ser, cumple la función de contraerse o relajarse también, pero siempre va a depender del sistema nervioso central, o sea, el estímulo que se genere de esa parte. Entonces, esto sería el músculo que recubre el tubo digestivo en sí. Está como ejemplo para lo que son los músculos lisos, que no participa en los movimientos voluntarios como tal, ¿sí? El cardíaco, que se encuentra solamente en el corazón, es el músculo que, acuérdense que nuestro corazoncito es un músculo también que también, por supuesto, necesitamos ejercitar, ¿sí?
se generan los movimientos involuntarios por los que este órgano impulsa la sangre a través del sistema circulatorio. Este es totalmente independiente, entonces funciona de manera autónoma también, ¿sí? Entonces, tres tipos de tejido muscular: estriado, liso y cardíaco. Sistema muscular, y este sí que es largo. La vista anterior o frontal, lado derecho tenemos superficial y lado izquierdo sería más profundo, las musculaturas más profundas. Eh, Traten de leer un poquito otra vez, chicos, ¿sí? Y ahí ya localizamos el esternocleidomastoideo, el deltoides, pectoral, recto, oblicuo, peptineo, aductor, sartorio, recto femoral, vasto lateral, peroneo, tibial, entre otros. En el otro lado tenemos la occipito frontal, trapecio, pectoral menor, serrato, bíceps braquial, braquial, brachiorradial, pronador redondo, flexor, tensor de la fascia lata, el psoas ilíaco, el gracilis, que le ponen también con otro nombre, vasto medial, sóleo y gastronemio, ¿sí? Entre otros. Van a encontrar, por supuesto, algunos que estén mejor definidos, a lo mejor, pero los nombres son los mismos. Entonces, adhiéranse ustedes a la comodidad para que vayan aprendiendo los diferentes músculos, tanto de manera superficial como un poco más profundo. ¿Está bien? Acá tenemos entonces vista posterior, lado derecho sería superficial y lado izquierdo sería profundo. Y de nuevo, esplenio, elevador de la escápula, supraespinoso, redondo menor, infraespinoso, redondo mayor, tríceps braquial, serrato, oblicuo externo, glúteo medio, glúteo mayor, semimembranoso, peroneo, tibial posterior. Tenemos al otro lado romboides, trapecio, deltoides, dorsal ancho, extensor radial del carpo, extensor común de los dedos, extensor cubital del carpo, flexor del carpo, glúteo menor, gemelo superior e inferior, bíceps femoral, semitendinoso, la zona interna que también se llama gracilis, gastronemio y sóleo. ¿Estamos? Que es la zona de los aductores, es el gracilis conocido. Entonces, chicos, aquí de manera general hay mucho por estudiar, mucho por aprender y arranquemos, por favor. Entonces les vuelvo a pedir que por favor vuelvan a leer y a adentrarse un poquito más. Y ustedes pueden descargar igual cualquier imagen que les parezca mejor, ¿verdad? Para el estudio. No hace falta que sea netamente esto, pero sí ir aprendiendo un poquito la composición de los huesos, su clasificación, recordar un poquito los principales componentes óseos de nuestro cuerpo, ¿sí? Ya no vamos a decir más esta parte de acá, ¿sí? Ya tenemos que cambiar esos términos. Definir las articulaciones, saber diferenciar lo que son ligamentos, cartílagos y tendones, cuál es la diferencia entre cada uno y qué une cada uno de ellos, ¿sí? Y tienen los ejemplos. Y la musculatura, por supuesto, ir aprendiendo los nombres, saber que hay tres tipos, cuáles son los que participan en uno u otra función. Y por supuesto, ir conociendo por lo menos los superficiales para en el momento de indicar el ejercicio, saber enfocar la zona de trabajo, ¿sí? Solamente eso. Pedirles otra vez de que vean los videitos que quedaron ahí, el link de los videos que quedaron ahí, por favor. Eso le dan copiar, pegar a YouTube y ahí les aparece, ¿está? Otra cosa, quejas, dudas y sugerencias. Escucho. ¿Se entendió? ¿Se comprende? Y es la parte tediosa, chicos, pero hay otra parte un poquito más tedioso, pero esta es la parte que es con dibujitos, el otro es sin dibujitos, estamos. Entonces aprovechen cuando es con imágenes, creo que es más fácil de aprender, ¿está? Les dejo de estudio independiente que vuelvan otra vez a leer, estudien, repasen para ir orientando porque ya tenemos que usar las terminologías en la próxima clase, ¿sí? Nuestra próxima clase presencial. Bueno, si no hay dudas, quejas y sugerencias, vamos a cortar la clase aquí. Les dejo descansar también. Que pasen un buen fin de semana. Cualquier duda, escriban al grupal
y vamos a estar conectándonos el próximo fin de. ¿Estamos? ¿Se entendió o hablé muy rápido? Todo bien, profe. Bien, bueno. Van a tener ahí la grabación por si quieran volver a escuchar, ver, y ahí tienen el material. Voy a alzar ya en un rato. ¿Estamos? Buen fin de entonces, chicos, si no tienen quejas, dudas y sugerencias.